¿Por qué los escogidos siguen luchando contra deseos secretos? Aquel que ha sido llamado por Dios no está exento de batallas internas. La elección divina no borra la naturaleza humana, solo entrega al espíritu la autoridad para resistirla. Daniel, un joven comprometido con la verdad del Evangelio, vivía una vida aparentemente intachable, líder en su iglesia, respetado por su comunidad, un modelo de conducta. Pero cuando caía la noche y las luces se apagaban, sus pensamientos lo enfrentaban con pasiones que él creía enterradas. No eran actos visibles, sino deseos ardientes que golpeaban su mente como olas insistentes sobre una roca frágil. Él oraba, ayunaba, clamaba. Y aún así, la lucha persistía. ¿Era débil? ¿Indigno de haber sido escogido? Esta tensión le revelaba una verdad que muchos callan. Los escogidos no son perfectos, son sostenidos por pura gracia. Daniel no compartía sus batallas con nadie. Temía el juicio, que su testimonio se desmoronara. Pero esa misma represión alimentaba una culpa silenciosa que le robaba la paz. Recordaba a Pablo, quien confesó tener un aguijón en la carne, un tormento constante que le impedía exaltarse. Esa comparación lo reconfortaba fugazmente, pero no resolvía su angustia profunda. La iglesia lo veía fuerte, inquebrantable, pero él se sentía como un vaso resquebrajado lleno de luz, intentando desesperadamente no derramar oscuridad. En la intimidad, clamaba a Dios por limpieza, por una mente libre, por un corazón quieto. No entendía por qué, después de años caminando en santidad aparente, aún sentía cadenas invisibles sujetando su alma. Lo que no sabía era que la lucha que intentaba ocultar era precisamente la herramienta que Dios usaba para mantenerlo dependiente de su amor. Una madrugada, tras una vigilia intensa, Daniel abrió su Biblia. Sus ojos se detuvieron en Romanos 7. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa confesión cruda del apóstol tocó su alma como un bálsamo inesperado. Comprendió entonces que el conflicto interno no era señal de perdición, sino evidencia de vida espiritual genuina. El Espíritu Santo en él rechazaba activamente el pecado, y por eso el mal ya no lo poseía con libertad. Su batalla era la prueba misma de que había sido transformado. No era un esclavo resignado, era un hijo en pleno proceso de renovación. Esa revelación no lo liberó de la lucha de un día para otro, pero sí lo despojó del peso aplastante de la condena. Y con esa paz nueva, frágil pero real, pudo hablar con su pastor. Por primera vez, confesó lo que tanto le avergonzaba. No halló juicio, sino compasión. No encontró rechazo, sino un hermano que también había llorado en secreto por lo mismo. La comunidad comenzó a mirarlo diferente, no por lo que confesó, sino por la libertad auténtica que ahora irradiaba. Daniel se volvió más humano, más accesible. Ya no era el líder inalcanzable de pedestal, sino el hombre redimido que caminaba con cicatrices visibles. Enseñaba con lágrimas contenidas, oraba con una autoridad nacida de la dependencia, predicaba con una verdad forjada en el fuego. El ardor de sus antiguas tentaciones no desapareció de inmediato, pero ahora sabía que no debía esconderse de Dios, ni fingir fortaleza frente a los hombres. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de la gracia, esa que no cancela la lucha, pero otorga poder para resistir en medio de ella. Su testimonio comenzó a derribar muros en otros, que también llevaban deseos secretos escondidos tras máscaras piadosas. Daniel entendió que su llamado no era ser perfecto, sino ser dolorosamente sincero. Pasaron los años. Daniel ya no se veía como el joven fuerte que creía poder con todo, sino como un siervo consciente de su profunda dependencia del poder de Cristo. Sus debilidades, antes motivo de vergüenza, se convirtieron en herramientas inesperadas de ministerio. Hablaba en conferencias sobre cómo la santidad no es la ausencia de lucha, sino la elección diaria y tenaz de agradar a Dios en medio del caos interior. Sus palabras sanaban, no por ser teológicamente profundas, sino porque brotaban de un pozo cavado con lágrimas y honestidad brutal. La gente lo escuchaba con atención porque veían en él a alguien que conocía íntimamente la batalla y, aún así, seguía de pie, avanzando. Repetía una frase que se volvió su lema: el Espíritu no elimina tus deseos, pero los redirige hacia el propósito eterno. En cada rostro quebrantado que encontraba, veía un reflejo del Daniel que un día temió no ser digno de haber sido escogido. Hoy, Daniel vive en paz.
no porque haya vencido definitivamente todos los deseos secretos, sino porque aprendió a caminar con ellos bajo el control del Espíritu. Entiende que la elección divina no lo eximió de la guerra, pero le garantizó la compañía infalible de Dios en cada trinchera. Y eso es lo que enseña, que incluso los escogidos seguirán luchando con deseos secretos, porque el enemigo no malgasta sus ataques en lo que ya le pertenece. Ataca ferozmente aquello que amenaza su reino de oscuridad. Pero no hay deseo oculto que Dios no pueda redimir, ni pecado tan secreto que la luz implacable de su amor no pueda exponer y sanar. La historia de Daniel nos recuerda que los santos también sangran, pero su sangre no es de derrota final, sino de redención continua. Y que aquellos que luchan en silencio no están solos, el cielo los observa con atención, y el Espíritu los sostiene, aun cuando sus rodillas tiemblan.